Señoría, con su permiso, la peor afrenta que se puede hacer a la justicia es pretender condenar a un inocente. Hoy vamos a acreditar en defensa de mi patrocinado, en este juicio, la inocencia ante usted con las propias pruebas de la Fiscalía que mi patrocinado no ha cometido delito alguno. Distinguido juez, en representación del imputado Jason Llanos, vengo a exponer los argumentos que demuestran la improcedencia de solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscal en este caso. En primer lugar, es fundamental destacar que la solicitud de prisión preventiva se basa en pruebas obtenidas de manera cuestionable, de manera que, de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal, se requiere que existan fundamentos y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. Sin embargo, las pruebas presentadas por el fiscal, obtenidas mediante un registro ilegal y con serias sospechas de siembra de evidencia, no cumplen con este requisito. Por lo tanto, solicito respetuosamente al tribunal que declare la nulidad de dichas pruebas y que sean excluidas del proceso. Si bien los agentes de la DIVINC de Santa Anita llevaron a cabo un registro sin orden judicial y sin el consentimiento del acusado. Aquí quiero acotar un tema. ¿Y por qué decimos que plantaron estas evidencias? Porque mi patrocinado se encontraba en circulación de su casa a su centro de labores. Por lo tanto, esta evidencia debe ser considerada nula de pleno derecho y por ende no puede ser utilizada para fundamentar la solicitud de prisión preventiva. Además, es importante recordar que la prisión preventiva es una medida excepcional que solo debe aplicarse en casos específicos y cumpliendo con estrictos requisitos. Los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal deben ser rigurosamente evaluados por este tribunal. Es importante resaltar que existe una seria sospecha de que las drogas y las municiones supuestamente encontradas en el patrocinado fueron plantadas por los agentes con el claro propósito de incriminar injustificadamente al acusado. Esta sospecha surge debido a las circunstancias irregulares en las que se llevó a cabo el registro, así como la falta de conexión directa entre el imputado y los elementos incriminatorios. En este sentido, solicitamos una investigación exhaustiva y minuciosa para corroborar esta grave denuncia. Es fundamental que se realice un análisis detallado de las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos, así como la recopilación de testimonios de testigos presenciales que pueden arrojar luz sobre lo sucedido. Solo a través de una investigación rigurosa se podrá esclarecer la verdad y garantizar que se haga una justicia en este caso. Es crucial resaltar que la solicitud de prisión preventiva adolece de pruebas contundentes que vinculen de forma directa al acusado con los delitos que se le imputan. No se ha presentado evidencia que demuestre su implicancia en actividades de microcomercialización de drogas o posesión ilegal de armas, más allá de las presuntas pruebas obtenidas de manera irregular. La falta de pruebas sólidas es evidente, señoría. Recordemos que el principio fundamental de la presunción de inocencia, amparado en el artículo 2 del título preliminar de la Constitución Política del Perú, in dubio pro reo, y también está reconocida de manera expresa en el artículo 2.24 de la Constitución, que la letra indica: toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Quien debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de una duda razonable. Por lo tanto, la solicitud de prisión preventiva no puede basarse en meras sospechas o conjeturas, sino en pruebas contundentes y legales. Por último, en el supuesto de que su señoría determine la necesidad de imponer medidas cautelares, solicitamos encarecidamente ante usted que se consideren alternativas menos severas que la prisión preventiva. Entre estas opciones se encuentra la presentación periódica ante la autoridad, el pago de una fianza u otras medidas que aseguren la comparecencia del acusado durante el proceso judicial sin privarlo injustificadamente de su libertad. Es importante recordar, señoría,
que el imputado niega rotundamente los cargos y sostiene que los elementos incriminatorios fueron plantados. Por lo tanto, es fundamental que se lleve a cabo una investigación eficaz, transparente y justa, que esclarezca los hechos y garantice la protección de los derechos fundamentales del acusado. Esta prisión preventiva afecta a los bienes jurídicos. Solicitamos respetuosamente ante usted que se desestime la solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal. Esto se fundamenta en la nulidad de la evidencia obtenida de manera ilegal y en la ausencia de pruebas contundentes que respalden la necesidad de dicha medida cautelar. Agradezco a su señoría la atención prestada y quedo a disposición para cualquier aclaración o consulta adicional que pueda surgir.